¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a República. En este martes 5 de noviembre del año 2019 les saluda Wendy Monterrosa. La Ley de Acceso a la Información Pública tiene 8 años de vigencia y según los expertos, los avances en transparencia y acceso a la información de las instituciones del Estado han sido evidentes en todo este tiempo. Hoy las instituciones del Estado están obligadas a publicar la información oficiosa en sus plataformas digitales. Hay mecanismos para que un ciudadano solicite información a una institución. Si se le niega o se declara reservada, el ciudadano puede acudir al Instituto de Acceso a la Información Pública para que dirima este conflicto. Un tema que está vinculado también es la protección de datos personales. Hay que recordar que hace unos días el gobierno firmó un acuerdo migratorio con Estados Unidos que, entre otros aspectos, incluye intercambio de información entre ambos países y datos biométricos. A propósito, en junio de este año, la fracción de Arena y también del FMLN presentaron 2 anteproyectos de ley para proteger datos personales. De estos temas hablaremos esta mañana. Comenzamos. Bien, iniciamos esta entrevista, como ya lo decíamos en la parte introductoria, damos la bienvenida al comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública, René Cárcamo, que está con nosotros en el estudio. ¿Cómo está? Bienvenido. Sí, muy buenos días, gracias por la invitación y un saludo a su audiencia. Y también nos acompaña la comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública, Lidovina Escobar. ¿Cómo está? Bienvenida. Mucho gusto y gracias por la invitación. Bien, hay mucho que hablar sobre este tema de acceso a la información pública, el comportamiento que has tenido pues en los últimos años, pero también en estos 4 meses de gobierno. Y me gustaría comenzar con una especie de balance, presidente. Por ejemplo, ¿cómo se ha venido comportando la información en estos 4 meses de gobierno? ¿Cuánto la gente tiene acceso a la información pública de manera general y la cantidad de reservas también? Bueno, hay que mencionar principalmente que, tal como lo manda la ley, el instituto realiza un proceso de evaluación que ya lo hizo en el primer semestre con las municipalidades y para este semestre, tal como se les notificó a las entidades públicas, inicia también que el proceso de evaluación a los entes no municipales. Eso va a dar un resultado en los próximos meses mucho más actualizado en cuanto al comportamiento que tienen las entidades no municipales frente a la transparencia, el grado de cumplimiento y también algo muy importante es el tema de los avances que habrán tenido en el tema también de gestión documental. ¿Qué tanto déficit precisamente tienen las alcaldías, los gobiernos locales en ese tema de acceso a la información pública y transparencia? Un aspecto que se ha venido señalando durante muchos años, ¿no? Sí, bueno, he de decir, y sumado a lo que ya manifestaba el comisionado presidente, que como Instituto de Acceso a la Información Pública hemos realizado un proceso de evaluación. En este año precisamente finalizó para las municipalidades con una muestra, porque no ha sido para todas las municipalidades aún, ha sido una muestra de 60 municipalidades. El año pasado fueron 42 y en esta oportunidad, este año, hemos incrementado a 18 municipalidades más. Se evalúan 2 aspectos, el tema de transparencia activa y el tema de gestión documental y archivos. La transparencia activa es toda la documentación que por ley está obligada la municipalidad y todas las instituciones de mantener en sus portales de transparencia. Se hace una evaluación desde los portales de transparencia. Y está por otro lado la gestión documental y archivos, que precisamente son los archivos, su gestión, tal cual cómo se llevan y cuál es el mantenimiento y todo el tratamiento que se le da al tema de los archivos. En ese sentido, ya tenemos nosotros un informe detallado que se presentó recientemente, donde efectivamente las municipalidades tienen deficiencias en el manejo tanto de los portales de transparencia como de los archivos institucionales. Es de decir que hemos iniciado 9 procedimientos sancionatorios en ese sentido de municipalidades que sus archivos han estado en condiciones completamente deplorables.
Entonces, es realmente, son condiciones bien preocupantes porque debemos de entender que la documentación, que la información y que todo lo que tiene que ver con gestión documental es parte de la verdadera transparencia y además de la memoria y de la verdad dentro de las municipalidades. Hablamos entonces de 9 alcaldías que están, por decirlo así, en una condición crítica en cuanto a acceso a la información pública y transparencia. Exactamente, podríamos decir, ahorita está en un procedimiento sancionatorio, estamos en la etapa donde cada uno de los comisionados y comisionadas tiene a su cargo un expediente de las alcaldías y hemos ido también a constatar en el lugar las condiciones, en inspecciones específicas, las condiciones en las que están los archivos. ¿Qué alcaldías son estas, comisionada? San Martín, San Francisco Gotera, Nejapa, también está la de San Pedro, San Pedro Perulapán, creo que está, y hay otras más, son 9 alcaldías específicamente, que ahorita no tengo los datos específicos, pero sí son, yo le he dicho como 4, creo que tal vez vos tenés los sí, también está Armenia, entre otras, y lo importante para conocimiento también de la audiencia es que es la primera vez que el instituto, a través ya con este pleno que entró en funciones en febrero, es la primera vez que después de un proceso de evaluación hecho por la misma institución, se deriva y abre casos con base precisamente en las evidencias que se han encontrado e inicia estos procedimientos sancionatorios. Es decir, ya este pleno tomó esa decisión en virtud de que luego de 8 años prácticamente vigencia de la ley, de 4 procesos de evaluación que el instituto ya había realizado, hay municipalidades que siguen apareciendo con incumplimiento, es decir, no ha habido ningún avance en esos 4 procesos de evaluación que se le ha realizado. ¿Y en el resto de alcaldías estas han ido avanzando en el tiempo? En algunas se ha visto avance y eso es lo importante. Cuando, digamos, los titulares se involucran, en este caso los alcaldes municipales o alcaldesas y sus consejos municipales toman realmente importancia a este tema de gestión documental, es donde se denotan precisamente avances, sobre todo en materia de gestión documental. Comisionado, ¿qué está pasando en las instituciones del Estado, por ejemplo, en cuanto a acceso a la información pública y si se puede establecer una diferencia con la gestión pasada, también sobre todo en el tema de las reservas de información? Sí, en efecto, como le mencionaba, hay un aspecto importante y para la ciudadanía es trascendental conocer que las clases de información están determinadas por la ley. Sin embargo, le da precisamente el derecho al ciudadano o a la ciudadana de solicitar información y si el ente obligado la clasifica como reservada y el ciudadano o ciudadana no está de acuerdo, tiene la instancia del instituto para iniciar o interponer un recurso de apelación y el instituto entrará a través de un procedimiento a determinar si dentro de las causales que ha invocado el ente obligado realmente se encuentran determinadas como información reservada o información confidencial. Caso contrario, si es información pública, o es información oficiosa, el resultado que se tendrá es una resolución en la cual se ordena entregar esa información a la ciudadanía o al ciudadano. ¿Cuánto es el porcentaje de reservas actualmente que tienen las instituciones del gobierno? Si tienen ese dato a la mano. No tenemos ese dato, para serle honesta, no tenemos el dato exacto, digamos, pero sí hemos notado que en estos 4 meses, precisamente por la pregunta que usted nos hacía, sí hemos notado que ha incrementado una serie de ingresos de apelaciones al instituto en materia de reserva de información. Es decir, con respecto a la gestión anterior. Sí, exactamente. Sí hemos notado un incremento. El dato exacto a este momento no lo tenemos. Estamos esperando cumplir los 6 meses para tener un periodo, digamos, determinado como para tener como un balance específico sobre las reservas. ¿Hablamos de un incremento significativo, comisionada? Sí hemos notado algún incremento en materia de ingresos, para que marque esa diferencia, ingresos, ¿no?, de apelaciones en materia de que se ha sido reservada la información. Así como también ha sido que no existe, es decir, que ha sido negada por inexistencia o por otras causales también, ¿verdad?, o falta de respuesta. Pero sí ha habido un incremento. El dato específico de las reservas sí no lo tenemos ahorita, pero sí puedo comentarle que ha habido un incremento en las apelaciones de información reservada. Sí.
Ok, vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar enseguida con más de esta entrevista y estos temas que estamos conversando. Esta mañana son las 6:46. Regresamos en breve, no nos cambien. Estamos de regreso esta mañana conversando con el comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública, René Cárcamo, y también la comisionada Liduvina Escobar del Instituto. Comisionada, usted antes de ir a la pausa mencionaba que en este tiempo, en estos 4 meses de gestión gubernamental, han observado un cierto incremento en cuanto a las apelaciones de reserva de información. No tiene el dato exacto del porcentaje, pero sí ustedes están viendo este aumento con respecto a la gestión anterior. ¿Qué tipo de información se estaría reservando y de qué instituciones sobre todo? Fíjese que nosotros tenemos una estadística de los casos que entraron en el año 2018 como un parámetro. Es de 615 casos, entre apelaciones, faltas de respuesta, denuncias, también oficiosos que hemos realizado como instituto, 615. Para esta fecha, hasta octubre del año 2019, tenemos 507 casos. Es decir, podemos decir que vamos hasta esta fecha, hasta al finalizar octubre, 507 casos, podemos ir como haciendo algunos números, algunos cálculos que vamos como en un incremento específico sobre el tema de las apelaciones. Han ingresado en un número, digamos, bastante significativo, apelaciones de instituciones que tienen que ver con derechos fundamentales, digamos en ese sentido, digamos. Por ejemplo, tenemos acá en el otro cuadro de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, que es una de las instituciones donde más casos de apelación tenemos, son 147 casos de este total que le he comentado. Además de la Presidencia de la República de El Salvador, también 88 casos. El Instituto Salvadoreño del Seguro Social, 86 casos. La Policía Nacional Civil, 78 casos. Estos son como los primeros lugares, digamos, de apelaciones en materia... Donde más reserva podría existir. Ahí tendríamos que ver qué casos son reservas o qué casos son por falta de respuesta o por otras causales, porque son datos generales. Esto en materia de acceso a la información pública, pero también en materia de protección de datos personales, ya como lo mencionábamos también anteriormente, un poco hablábamos fuera de cámara, como instituto somos el ente rector en materia de protección de datos personales. Y a la Policía Nacional Civil, por ejemplo, nos representa 238 de la totalidad de los casos que ingresan en materia de protección de datos personales, sobre todo en materia de solvencia de la Policía Nacional Civil. Entonces, estos son los datos que ahorita, digamos, nos van reflejando y las instituciones que obviamente donde más ingresan casos de diferente tipo, ya sea por medio de apelación o por otro tipo de causal que ya dice la Ley de Acceso a la Información Pública. Que esas son las instituciones que más tienen, por ejemplo, casos de apelaciones a reservas. Sí, no, apelaciones o falta de respuesta, denuncia, y puede ser de que en el caso vaya incluido también el tema de que alguna información haya sido reservada. Es decir, son casos en su totalidad. Las instituciones más recurrentes son las que les comentaba anteriormente. Sí, la PNC, Casa Presidencial y también el Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia. Comisionado, en un tema relacionado con la parte de datos personales, se ha conocido esta información interna de acuerdo a la Unidad de Acceso a la Información Pública a través de unos memorándum suyos también del gerente técnico informático sobre que se estaría de alguna forma avalando que se remitan informes periódicos o diarios sobre información o datos personales de las personas que solicitan información a Casa Presidencial. ¿Qué hay de cierto sobre eso? No, eso categóricamente no es cierto. Es decir, lo que se ha solicitado en algún momento, se solicitó más bien, fue un reporte estadístico. De hecho, la ciudadanía puede ver en la página del instituto que a raíz que eso puede constituir una herramienta para que la ciudadanía o cualquier ente obligado
pueda visualizar cuántos casos lleva, en qué estado se encuentra, en qué etapa se está respondiendo, sin que eso implique transmitir o transferencia de datos personales. Cualquier ciudadano puede hacer uso de esa herramienta. Los invito en todo caso que en la página del instituto, en efecto, hay un sistema de gestión de solicitudes donde va a encontrar un número de referencia, una situación actual del caso, y eso le permite al ciudadano precisamente visualizar en tiempo real qué instituciones del Estado realmente, cuántos casos lleva y en qué estado se encuentra. Nosotros somos entes garantes y en ese aspecto, uno de los aspectos importantes es cuidar, proteger, velar precisamente por los datos confidenciales de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas. Ahora bien, yo leí un memorando del gerente técnico informático donde está explicando que no puede remitir ese tipo de informes con datos de las personas que han solicitado información a Casa Presidencial porque eso va contra la ley. Pero sí, se lo está diciendo a usted. Sí, no, exactamente. Y de hecho nosotros mismos hemos mencionado, somos, bueno, en mi caso este servidor es abogado. En todo caso, somos conocedores de la ley y de la responsabilidad que implica el cargo. En ese aspecto, nosotros firmemente, y lo digo desde mi parte, firmemente es un reporte estadístico que en todo caso se envía en cierto periodo y que permite, y que eso da lugar a que como continuamente recibimos, digamos, solicitudes, por ejemplo, orientaciones que piden algunos entes obligados, el instituto, dada, digamos, el presupuesto que tiene, se ve en la necesidad de ser creativo y precisamente diseñar herramientas que le permita la consulta a cualquier ciudadano o a cualquier ente obligado. Tenemos dos casos como ejemplo. Uno, como le dije, es el sistema de gestión de casos, de solicitudes, donde cualquier ciudadano puede acceder. Y el otro es, por ejemplo, también los criterios resolutivos del instituto, porque continuamente se recibían, todavía pasa, pero en menor medida, consultas u opiniones jurídicas, y nosotros decimos, ya hay unos criterios emitidos en las resoluciones que en la misma página del instituto cualquier ciudadano puede acceder a esos criterios resolutivos para saber cuáles son las resoluciones y las fundamentaciones que el instituto ha brindado. Estos reportes estadísticos que usted menciona, ¿qué contienen en concreto y cómo se garantiza la protección de los datos de las personas que solicitan información? Porque primero, puede uno pensar de que Casa Presidencial tiene acceso a la información o a los datos personales de quienes solicitan cierto contenido o cierta información pública. En eso uno de los puntos importantes es, como repito, somos entes garantes. Hay una obligatoriedad precisamente de resguardar estos datos confidenciales y en todo caso, como les repito, ¿qué contiene? Y en la plataforma lo pueden ver, número de referencia, el estado actual de los casos, y así cualquier persona puede, digamos, sacar un informe de qué instituciones, por ejemplo, tienen más casos en este momento en tiempo real, tienen más casos donde el ciudadano ha solicitado información. Puede saber cuánto tiempo, digamos, está tardando en responder el ente obligado a esa solicitud de información. Entonces, es un reporte estadístico que de verdad puede ser muy útil, sobre todo de cara a que se pueda comprobar qué institución realmente responde a la ciudadanía en forma oportuna. Pero en el caso de conocer los datos personales, por ejemplo, que tenga acceso Casa Presidencial de acuerdo a estos informes que se solicitan en el Instituto de Acceso a la Información Pública, ¿eso se hacía en la gestión pasada? ¿Se puede pensar? Es decir, ¿tenía acceso Casa Presidencial a quienes solicitaban información? ¿De acuerdo a lo que ustedes pues nosotros, bueno, como ya fue de conocimiento público, nosotros asumimos el portal de transparencia y el sistema de gestión de solicitudes de lo que en aquel momento fue la Secretaría de Transparencia y Participación Ciudadana. Entonces, al asumir, digamos, esas herramientas, ha sido con todo el objetivo y con la finalidad de facilitarle a la ciudadanía tanto el acceso a poder hacer una solicitud de manera rápida en un solo portal de transparencia, así como también el acceso a la misma información de carácter oficioso en un solo portal de transparencia. Es decir, en ningún momento hemos tenido como el afán de violentar, digamos, cualquier tipo de derecho que tenga que ver con el derecho a la intimidad o con el derecho a lo que ya precisamente establece la Ley de Acceso a la Información Pública de la confidencialidad. Entonces, para nosotros no puedo, digamos, asegurarle absolutamente nada porque no podemos comprobarlo
Estamos en un proceso de realizar una auditoría al sistema que se nos ha entregado, una auditoría tecnológica que nos permita determinar de manera técnica, ¿verdad? Y no de manera nada más de presumir, digamos, alguna conjetura, de alguna conjetura o llegar a concluir de que efectivamente anteriormente sí se trasladaba o no se trasladaba, porque como es una herramienta tecnológica, entonces estamos en ese proceso de que se está realizando una auditoría en ese sistema para determinar los diferentes hallazgos. Pero nosotros podemos garantizar que los datos personales han sido completamente resguardados en nuestra administración, ¿verdad? Al margen de la pregunta que le hacía el comisionado presidente, los datos personales han sido completamente confidenciales y están en manos del Instituto de Acceso a la Información Pública y no ha estado en manos de ningún otro ente obligado. Bien, sobre la parte de datos personales, un tema que va de alguna forma relacionado es el acuerdo migratorio que contiene, entre otras cosas, la información biométrica. Pero vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida con más de esta entrevista. Son las 7 de la mañana con 1 minuto, no nos cambien. Bien, estamos de regreso esta mañana conversando con el comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública, René Cárcamo, y también nos acompaña la comisionada Liduvina Escobar. Estamos en la primera parte de la entrevista, se ha hecho una especie de balance sobre el tema de acceso a la información pública y transparencia por parte de las instituciones del Estado y también de los gobiernos locales. Comisionado, entiendo que Presidencia de la República ha puesto bajo reserva información sobre el tema de los despidos. Se habla alrededor de unas 700 empleados de la pasada administración que han interpuesto algunos de ellos un recurso. ¿De qué forma va a actuar el Instituto de Acceso a la Información Pública en ese sentido? ¿Se va a descalificar, desclasificar la información? Bueno, sería adelantar, digamos, criterio, pero sí se ha recibido precisamente la visita hace unas semanas, y ahí la comisionada Liduvina estuvo presente también. Se recibió la visita de parte de organizaciones sindicales con respecto a esta reserva. En todo caso, el instituto deberá precisamente establecer un análisis sobre, repito, la clasificación de las reservas, si en realidad dentro de las causales contempladas por la Ley de Acceso a la Información Pública es clasificada como información reservada o, en todo caso, determinar si es información pública. Es un procedimiento, como repito, que parte del hecho de la visita que se tuvo de parte de organizaciones sindicales con respecto a este tema. A ver, y en un tema relacionado sobre este proceso sancionatorio que ustedes iniciaron contra 8 magistrados de la Corte Suprema de Justicia por no brindar información de probidad en el 2018, ¿cómo avanza este proceso? Se conoció también que la Corte, en respuesta, inició una demanda ante la Sala de lo Contencioso Administrativo hacia el Instituto de Acceso a la Información Pública. Bueno, hay que mencionar que nosotros fuimos notificados hace algunos días de la resolución misma de la Cámara de lo Contencioso Administrativa, en la cual, en efecto, entre otras cosas, admitió la demanda promovida por la Corte Suprema de Justicia a través de su representante y a la vez otorgar la medida cautelar de suspender todo el procedimiento administrativo, tanto en el caso de que se ordenó la entrega de información, como también el inicio de del incidente sancionatorio que teníamos programada una audiencia para el próximo viernes. La resolución de la Cámara deja, digamos, en suspenso, más bien, deja en suspenso porque admite la medida cautelar. Deja en suspenso, obviamente, estos procedimientos administrativos y no nos queda más que esperar la resolución misma de la Cámara. La Cámara lo que sí también notificó es que el viernes pasado había la audiencia para revisión de las medidas cautelares y el resultado que se tuvo es que la Cámara confirmó precisamente las medidas cautelares y por lo tanto, digamos, como le repito, queda en suspenso
la continuación de los procedimientos administrativos iniciados en el instituto hasta que la Cámara de lo Contencioso resuelva. A ver, la Corte Suprema de Justicia se ampara de alguna forma en el artículo 240 de la Constitución, que habla de reservar información, por ejemplo, de probidad. Pero ¿qué dice la Ley de Acceso a la Información Pública sobre esto? ¿Hay una cierta contradicción? El artículo 240 de la Constitución de la República expresamente establece en su sentido completo, porque lo que pasa es que hay que leer todo el articulado, es decir, todo el artículo completo. En su sentido completo habla sobre el tema del enriquecimiento ilícito y además habla de que los funcionarios públicos estamos obligados a, obviamente, declarar nuestro patrimonio antes y después del ejercicio de una función pública. ¿Qué dice el artículo 240? Dice específicamente, habla sobre la declaración que se puede declarar en reserva en el procedimiento de investigación, la declaración de patrimonio, que es la declaración patrimonial. En este caso, los apelantes, desde un inicio, solicitaron no la declaración, sino el informe ya finalizado de en versión pública de los procedimientos ya finalizados de los informes de probidad. Es decir, ya no están solicitando en sí la declaración tal como lo establece el artículo 240 de la Constitución. Entonces, ya hay resoluciones del Instituto de Acceso a la Información Pública de años anteriores donde se mantenía el mismo criterio y la Sala en ese momento cumplió las resoluciones y permitió el acceso a la información. En este sentido, la Sala no puede ir en contra de sus propios actos, sino más bien, en todo caso, es de cumplir lo que ya establece y lo que estableció, digamos, en otros actos, en resoluciones pasadas que el Instituto había hecho de cara a la transparencia, que obviamente es lo que pide la ciudadanía. Entonces, no hay tal contradicción. Lo que sucede ahí es que en este momento, pues, la Sala ha tomado un criterio donde expresamente considera de que la resolución que hemos emitido como comisionados y comisionadas del instituto, pues obviamente adolece de legalidad y además es inconstitucional. Por eso es que ha acudido a la Cámara de lo Contencioso Administrativo, donde está pidiendo que obviamente se declare ilegal la resolución que fue emitida en aquel momento. Pero es de decir que ya hay antecedentes que la Sala ya había cumplido en otras resoluciones que emitió el Instituto de Acceso a la Información Pública en este sentido, y que para nosotros es importante que la Sala mantenga este criterio de cara a que a los ciudadanos y las ciudadanas también tengan acceso a la información que precisamente tiene que ver con el enriquecimiento ilícito. Que no se establezca estas diferencias que se están viendo. Exactamente. ¿No? A ver, en otro tema, yo lo decía antes de ir a la pausa, también es importante hablar y estar relacionado o vinculado con lo que hemos estado conversando esta mañana con los datos personales, y es que hace algunos días se conoció que El Salvador firmó un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos que, entre varios aspectos que contiene este acuerdo migratorio, está compartir información biométrica. Ustedes como instituto se pronunciaron a través de un comunicado y me gustaría que lo viéramos un fragmento de este comunicado para conocer la posición del Instituto de Acceso a la Información Pública sobre la protección de datos personales. Vamos a ver si lo tenemos en producción, por favor. A ver, ¿qué implicaciones, comisionado, lo vamos a ver después, qué implicaciones podría tener este intercambio de información biométrica, al menos hasta lo que podemos conocer, porque no tenemos en detalle el acuerdo de qué tipo de información se va a compartir de los ciudadanos? Lo que parte del acuerdo es que precisamente todos estamos sabedores que el titular de los derechos personales es cada una de las personas, precisamente porque linda con el tema de la intimidad, linda también con el tema de la autodeterminación informativa, y en ese sentido la preocupación misma del instituto a través del comunicado fue manifestar precisamente que esos datos biométricos forman parte de esos datos sensibles de cada ser humano, y en ese aspecto la urgencia que marca el instituto es precisamente de que se comience a discutir los anteproyectos de ley que, por cierto, esta mañana
tenemos ya la invitación por parte de la Comisión de Economía, la Asamblea Legislativa, para participar en esas mesas. Creo que desde el Instituto hemos considerado de suma importancia que haya una regulación, y no solo regulación, sino que lo hemos manifestado, integral, precisamente de protección en materia de datos personales. Somos un país que en realidad llevamos varios años de retraso en cuanto a la regularización de esa temática. Nosotros como instituto incluso formamos parte de una red iberoamericana de datos personales, donde efectivamente hay estándares que marcan toda la gama de regularización que debe concernir al tema de proteger estos datos sensibles de cada ciudadano. ¿Cómo estamos en la región con ese tema? Entiendo que Panamá tiene una ley. Pero Panamá acaba de aprobar una ley. Por ejemplo, también en otros países como Chile ha tenido la experiencia de que durante 10 años ha venido, digamos, discutiéndose, por ejemplo, el ente rector. Allá primero se mencionó también al símil, digamos así, del instituto, que es el Consejo de Transparencia. Luego también se mencionó al CERNAC, que es el equivalente a la Defensoría del Consumidor acá. Y finalmente en esa discusión Chile hasta este año ya tiene avanzada las facultades para que sean asignadas al Consejo de Transparencia. Nosotros cuando manejamos el tema de ley integral es porque cualquier ley o anteproyecto que se discuta dentro de la Asamblea Legislativa con los señores diputados y diputadas, será importante que obviamente se pongan a la vanguardia en cuanto a los estándares para que cualquier regularización que haya al respecto no pierda vigencia de forma tan pronta, ¿verdad? Sino que sea una ley que tenga uso a lo largo del tiempo y que tenga aplicación. Porque en efecto, por ejemplo, tenemos ley de firma electrónica que está vigente, pero que en realidad todos sabemos que en la aplicación todavía hay muchas falencias al respecto. Ya para ir finalizando, comisionada, ¿por qué debe ser el Instituto de Acceso a la Información Pública el ente rector de esta ley? Hay que recordar que hay dos proyectos, anteproyectos de ley en la Asamblea Legislativa, uno que ha presentado la fracción de Arena y también otro que ha presentado el FMLN para proteger datos personales. Bueno, el Instituto de Acceso a la Información Pública viene siendo ya el ente garante en materia de protección de datos personales. Si bien es cierto, la Ley de Acceso a la Información Pública en su nombre no establece y de datos personales, tenemos ya una normativa, es mínima, pero nos permite ser los entes reguladores en esta materia. Y además de eso, una institución que debe de ser garante de esta materia tiene que tener una característica, y la característica específica es que debe de tener autonomía. Y el Instituto de Acceso a la Información Pública es una institución que desde su constitución tiene autonomía. Autonomía en el sentido administrativo, en el sentido financiero, y además no depende, o decir, como su nombre lo dice, no tiene ninguna dependencia de absolutamente ningún órgano, y puede sus resoluciones obviamente ser vinculantes para cualquier institución pública. En este sentido, la normativa que tenemos ahorita de la Ley de Acceso a materia de datos personales solo nos da competencia de regular los datos personales en las instituciones públicas. La normativa que se está discutiendo ya incluye incluso que se pueda regular para instituciones privadas. Ese es un primer elemento, es decir, que es una institución que es de carácter autónomo. El segundo es que ya tenemos una infraestructura instalada. Ya se tiene una infraestructura instalada que para el Estado no implicaría tantos recursos, porque sí implicaría recursos, porque obviamente se tendría que dar un refuerzo presupuestario para esta materia, pero no implicaría tantos recursos como apoyar la idea de que se cree un organismo especializado, por ejemplo. Sí. Entonces ya tenemos un presupuesto establecido, y además de eso hay un equipo especializado también en esta materia. Es decir, ya tenemos personal, recursos humanos que se está especializando, y lo que ya decía el comisionado presidente creo que es importante, que es que nosotros ya también somos referentes a nivel internacional en materia de protección de datos personales en la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales. Entonces eso nos pone también en una condición, en una posición de que debe de ser el Instituto de Acceso a la Información Pública, debe de continuar siendo y ampliarse sus competencias en materia de datos personales. Perfecto, con esto cerramos. Comisionada, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a usted por invitarnos. Comisionado, muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted y un buen día a usted, la audiencia. Bien, hacemos una pausa, regresamos enseguida con más de República. No nos cambie.